Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Parece mentira, pero los exámenes de diciembre, los exámenes de los niños, están ya a la vuelta de la esquina. Y la preparación de esos exámenes o un mal rendimiento escolar puede traer muchos quebraderos de cabeza a sus padres. Y para eso estamos hoy aquí en Gente Ni Hao. Y para guiarnos por este confuso camino de criar a los hijos y ayudarles en las etapas difíciles, tenemos como cada semana a Javier Quintero, director de SeaKids y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sira? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, yo no voy a tener exámenes, así que estupenda. ¿Y tú qué tal? Bueno, nunca digas de este agua no beberes. Seguro que te queda algún máster por hacer, algún doctorado, ya verás. Seguro, lo que pasa que, bueno, por lo menos no los tengo en ciernes, así que estoy relajada todavía. Eso es cierto, que al final nuestro modelo educativo de los más pequeños está muy estructurado en torno a pruebas de evaluación, que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Justo eso era lo que estaba pensando, si te parecía que tenía beneficios tener pruebas tan seguidas. Bueno, no sé si tan seguidas. Oye, lo que realmente tiene más sentido sería una evaluación continua, pero en algún momento sí que tendríamos que tener pruebas de evaluación de contenidos y capacidades, ¿no? Yo creo que en realidad tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo creo que las cosas no son blancas y negras en la vida, es decir, que ni estoy a favor de los exámenes ni en contra de los exámenes, no. Hay que entender que a los niños hay que evaluarlos de una u otra manera. Y la evaluación continua está muy bien para lo que es la continuidad, pero a veces encontramos con chavales que van progresando y vemos en la consulta recurrentemente críos que han llegado a la secundaria con unos pilares de aprendizaje, es decir, con una capacidad de lectoescritura, de comprender lo que leen, muy baja, que ha sido impensable cómo han podido llegar hasta una escuela secundaria sabiendo leer con dificultad, ¿no? Entonces, a veces, si no hacemos esos procesos de evaluación, pues efectivamente no va a ser fácil entender si hay dificultades y cuáles son. Pues si te parece nos vamos a parar aquí mismo, ya parece un buen punto de partida. ¿Cómo puede ser que un niño día a día vaya trabajando en clase, se porte bien, cuando parece que se desarrollan bien, cognitivamente hablando, que adquieren los conocimientos necesarios y finalmente llegan los exámenes y suspenden? ¿Esto por qué se puede dar? Eso puede ser por muchas razones, por muchísimas. Una, porque para hacer exámenes hace falta tener una técnica. Es decir, realmente un niño puede entender fenomenalmente bien el día a día, pero a la hora de organizarse de cara a un examen, pues él no es capaz de hacerlo. A veces simplemente por lo que tiene es una carga de un manejo, una carga de ansiedad tan importante que cuando llega la sensación de sentirse evaluado se bloquea y no es capaz de hacer los exámenes, aún sabiendo efectivamente que todo lo que le preguntaban más o menos lo tenía aprendido. Y luego hay otras muchas más razones. A veces, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención hace que son críos que funcionan bien, pero cuando requieren que enfocar su atención en un examen durante una hora, pues se pierden, no avanzan y al final pues entregan los exámenes a medias, pero no por desconocimiento, sino por falta de poder prestarle atención a esa hora o esos 50 minutos de evaluación. Entre otras muchas razones, ¿no? Damos algunas, yo creo quizás por lo menos las más frecuentes. Probablemente ahora mismo esté un padre, una madre escuchando la radio que cuando hemos planteado esta problemática la ha subido un poquito porque quizá es que con mi hijo me pasa esto. ¿Qué les podríamos decir? ¿Cómo pueden ayudar ellos a esos niños que parece que van bien, pero no tanto? Es cierto que ahora en esta época no estamos acabando el año, entonces empiezan, como decías en la introducción, empiezan los exámenes y a veces nos llevamos desagradables sorpresas cuando llega el boletín de evaluación del primer trimestre, ¿no? Y decimos, ¿qué ha pasado? ¿No? Pues yo creo que lo que hay que hacer es la pregunta, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que intentar entender? ¿Qué es lo que está pasando? Y es redundante, sí, pero
A veces lo que ocurre es que hay un aumento de exigencias y el niño no ha sido capaz de acompañarlas. Es decir, hemos cambiado de curso, a veces esos cambios de curso incluso lleva un cambio de ciclo. Es decir, muchos de los críos que vemos en la consulta de manera recurrente están en primero de la ESO. Y les preguntamos, ¿y qué pasó? No, pues hasta sexto de primaria todo iba razonablemente bien, pero ha sido el salto a primero de la secundaria cuando de repente el castillo de naipes del aprendizaje de ese chaval en concreto se ha colapsado, se ha caído. Y tiene que ver muchas veces con que las necesidades son crecientes y tienen que ser también crecientes las competencias y las capacidades para ir asumiendo esas exigencias, ¿no? Es decir, un equilibrio, ¿no? Es decir, ese desarrollo armónico. Y a veces lo que tenemos es situaciones en las cuales para, digamos, un aprendizaje más memorístico como el que se requiere en primaria, ese niño, esa niña tenía las capacidades como para hacerlo bien. En cuanto a necesitado un aprendizaje un tanto más sofisticado, no ha sido capaz de hacerlo, pero no por incapacidad, o sea, no porque no tenga capacidad cognitiva, sino porque no tiene los recursos para hacerlo, no ha aprendido a aprender. Porque yo creo que la idea importante es que a aprender se aprende. Es decir, nadie nace sabiendo. Es decir, nosotros tenemos que ir desde pequeñitos y por eso el salto es casi imperceptible, de primero a segundo, segundo a tercero, tercero a cuarto. Es decir, cada día nos piden un poquito más. ¿Para qué? Para que lo habitual es que ese niño vaya adquiriendo esas competencias y esas habilidades de manera progresiva que le van a, o que le deberían permitir llegar hasta el tope de su potencial de una manera suave, ¿no? De una manera sin sobresaltos. Claro. ¿Y qué herramientas le podemos dar en casa? Porque bueno, en el colegio pues van haciendo ese aprendizaje poco a poco, como nos dicen, y van graduando los conocimientos. Pero en casa, ¿cómo podemos ayudarles en el día a día? Pues la clave es entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pues si al final el problema del chaval es un problema de capacidad, pues entonces habrá que trabajar de una determinada manera. Si es un problema de técnicas, de habilidades de estudio, pues habrá que enseñarle a estudiar, ¿no? Si es un problema de motivación, habrá que ver por qué ese crío ha perdido o no tiene la motivación para estudiar. Es decir, que al final no hay una receta única. Por eso preguntaba que es importante entender cuál es el origen del problema, ¿no? Claro. Que al final, no, dependiendo de cuál sea el problema, la solución va a ser diferente. Pero sí es cierto que muchas veces entramos en una espiral que no es siempre la mejor solución, que es postergar la decisión de hacer algo. Es decir, van las cosas regular. ¿Qué hago? Le pongo un profe en casa, ¿vale? Con lo cual el niño empieza a funcionar mejor. Es fantástico. Pero en ese funcionar mejor, en realidad lo que estamos haciendo es enmascarar un problema. Es decir, no sabemos si es un problema de cualquiera de los supuestos que había mencionado antes. Pero con ese apoyo en casa de todas las tardes o de muchas tardes, pues el niño va superando examen tras examen sus exigencias curriculares. Hasta que un día decimos, no hace falta el profesor, le quitan el profesor. ¡Pum! Vuelve a caer. Entonces, yo creo que es muy importante, una de las ideas recurrentes, ¿no?, que planteamos en esto del rendimiento escolar, en el crecimiento emocional, me da igual que en lo que tiene que ver con la educación de tus hijos, es que los padres tenemos que estar suficientemente cerca de los niños para ver que hay un problema antes incluso de que esté el problema. Simplemente intuir que a lo mejor va a haber un problema. O sea, para conocer el origen de este problema del que estamos hablando, lo mejor sería que los padres estuviesen cerca de los niños, que les observen, que hablen con ellos. ¿Este sería el consejo? Claramente, cuanto más próximos estemos a nuestros hijos y veamos cómo funcionan o cómo disfuncionan, pues vamos a ser capaces de entender. Mira, nosotros muchas veces cuando encontramos estos problemas, lo que tendemos a hacer siempre es decir, bueno, vamos a intentar evaluar y comprender por qué este niño no está rendiendo adecuadamente. Porque hay muchos factores, es decir, esto es como un coche. Hace falta gasolina, dirección, ruedas, un motor, tal, para que el coche ande. Y el coche puede no andar por cualquiera de estas razones, ¿no? Bien, pues jugando con ese símil, evaluamos al chaval en cuanto a capacidades, en cuanto a recursos, en cuanto a habilidades, bueno, una exploración bastante amplia, ¿no? Y muchas veces cuando nos sentamos ya después de evaluar al chiquillo y se lo contamos a los padres lo único que les estamos dando es ordenadamente lo que ellos ya suponían de su hijo. Uh-huh. Esos van a ir bien fijo. ¿Por qué? Conocían a su hijo. Probablemente no eran capaces de ponerlo en palabras técnicas, ¿no? Pero, no, es que, claro, sí, efectivamente, yo me ponía a leer con él, pero luego me daba cuenta de que no terminaba de entender bien. Efectivamente, un problema de la decodificación, no era capaz de comprender adecuadamente lo que está leyendo. Y eso tiene una intervención muy específica. El problema está, y a nosotros nos asusta, cuando ese feedback que le damos a los padres de cuáles son los problemas que hemos encontrado en el niño, a los padres les sorprende. Uf. Una de dos, o nos hemos equivocado o efectivamente nuestros padres a su hijo no lo conocían. Y bueno, si nos equivocamos nosotros es un problema muy relativo, eso se trata de reorganizarlos,
pero que unos padres no conozcan a su hijo, pues es un problema mayúsculo. Y si os encontráis con esta situación de unos padres que no conocen al hijo, ¿tenéis una consulta con ellos para explicarle? Claro. Absolutamente. Y en este tipo de consultas, ¿qué le trasladáis a esos padres? Una fotografía de su hijo. Es decir, le empezamos a explicar área por área lo que funciona y lo que no funciona. Es decir, de alguna manera lo que intentamos explicarle a su hijo, es decir, muchas veces esto es como una fotografía, una radiografía donde hablamos de las capacidades, ¿no? Nosotros en realidad a la aproximación que hacemos a estos niños es un problema en 3 niveles diferentes. Capacidades, que tiene que ver con lo que viene genéticamente condicionado, es decir, la capacidad que tengo para hacer algo, la función en cómo desarrollo y la habilidad, que ya es un matiz distinto que tengo que trabajar. Entonces, en esos 3 niveles de funcionamiento somos capaces de explicarle razonablemente bien a unos padres dónde están las dificultades de su hijo. Y si llegan a la consulta y lo que les tenéis que explicar es que no es un día a día, no es un error en ninguno de estos campos de aprendizaje, sino que es un trastorno, ¿cómo se lo suelen tomar los padres en este caso? ¿Suelen suponerlo también o...? Bueno, normalmente el trastorno va vinculado a algo. A veces hay un bloque de problemas que llamamos trastornos del aprendizaje. Son críos que tienen dificultades específicas en alguno de los procesos del aprendizaje. Y bueno, simplemente yo siempre suelo traducirlo en que bien, ya encontramos cuál es el problema, con lo cual ya sabemos cuál es la solución. Es decir, el problema es que ayer no sabíamos cuál era el problema. Sabíamos que había un problema porque él está estudiando y no es capaz de rendir adecuadamente al esfuerzo. Hoy ya sabemos por qué. Con lo cual, a partir de aquí ya, con este trastorno, ya sea un trastorno de aprendizaje, un trastorno por déficit de atención, un trastorno, muchas más opciones, ya tenemos una hoja de ruta. Ya sabemos por qué y cómo le podemos ayudar. Es decir, yo al revés, yo no veo en eso un problema, yo lo que veo es una oportunidad. Antes de concluir, decíamos, llegan los exámenes y con los exámenes llegan las notas. ¿Qué comportamiento deben evitar los padres a toda costa para que el niño no se encierre en sí mismo tras unas notas malas, que yo creo que pasa habitualmente? Bueno, es importante el gestionar esa emoción. Es decir, realmente las notas de nuestros hijos no nos deberían sorprender. Primer punto. Es decir, si nos sorprenden las notas de nuestros hijos, algo pasa. Es decir, nosotros evidentemente podemos tener una expectativa, pero en el fondo sabemos que algo no está funcionando, con lo cual cuando llegan las notas se contrasta esto que veíamos venir. No debería sorprendernos, o de alguna manera la sorpresa nunca debería ser mayúscula. Pero sí es cierto que lo que tenemos es que gestionar esa emoción, ¿no? Es decir, realmente la primera pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado? Es decir, si de repente nos sorprende y esperábamos unas notas estupendas y nos vienen una serie de suspensos, la pregunta no es criticar la actitud o tal, sino es ¿qué ha pasado? ¿Esto por qué? ¿Podemos mermar su capacidad o su interés por aprender si ya desde el inicio del curso le dices, a ver, suspendiste 6 el año pasado, yo no espero nada de ti? ¿Esto repercute negativamente en el niño? Claro, evidentemente, si el niño no tiene... Si la fuente mayor de la esperanza, que son sus padres, que van a ser los que tienen que creer más en el chaval o en la niña, de repente no transportan esa sensación de decir, venga, tú puedes hacerlo, pues efectivamente, pues es que ya doy por sentado que no voy a poder, con lo cual la capacidad de esforzarme en pro de ese objetivo va a verse claramente mermada. O sea, digamos que podría ser como una profecía autocumplida, que si lo haces al revés también tiene beneficios. Es decir, si tú dices, has estudiado mucho este verano, aunque en junio hayas suspendido las que fuesen, y ahora lo vas a hacer bien en diciembre. Esto también puede hacer que el niño... Cada nuevo curso es una nueva oportunidad. Es decir, yo creo que lo que tenemos que transmitirle a cada niño es que él es capaz de hacerlo trabajando en lo que él necesite. Pero ojo, tampoco debemos pensar que esto es solamente cuestión de motivación, ¿no? Hay una frase que recurrentemente aparece, ¿no?, en los feedback de los colegios y de los padres, es que este podría hacer más. Toma, claro, y tú y yo podríamos hacer más. La cuestión es si realmente no hay algo que le esté entorpeciendo para que él pudiera hacer más. Entonces, a veces, ¿qué es esa situación? Es decir, entender que en ese engranaje que a veces es tan complejo que es el aprendizaje, hay una pieza que no termina de funcionar bien, y si esa pieza no funciona bien, el resultado final no es bueno.
pero no quiere decir que es que el chaval no sea bueno, es decir, que el resultado y el chaval son dos cosas distintas, ¿no? Pues si te parece, vamos a cambiar. Vamos a cambiar ese podría hacer más por otra frase que acabas de decir también: cada nuevo curso es una nueva oportunidad. Y así vemos la vida de un color mucho mejor, ¿te parece? Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Javier Quintero, una tarde más por abrir nuestra escuela de padres en Gente Nijao. Nos vemos la próxima semana. Por supuesto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.